¿Qué crees que es la iglesia? Cuando no comenzamos con esto, podemos tener muchas ideas, algunas buenas, algunas no tan buenas y algunas muy equivocadas, pero no vamos a saber por qué y hacia dónde vamos. Y el Señor Jesús usa esta pregunta que si tú la oyes, ¿cómo la sientes? Señor, ¿quién es el más? ¿Quién es el gallo de aquí? ¿Cómo percibes esa pregunta? ¿Qué dirías tú? Porque no fue uno, los discípulos, no fueron los de afuera, los discípulos. ¿Cómo sentirías esa pregunta? ¿Bien? ¿Se te hace una pregunta padre? ¿Cómo la perciben? Sí, ¿no? Así como, ¿qué tengo que hacer? Ahora, pensemos en esto. ¿Por qué se me hace bueno y importante este tema? Porque el Señor Jesús en su sabiduría explica las relaciones en la iglesia, sabiendo y conociendo no solamente el corazón de ese selecto grupo de VIPs, conociendo el corazón de quién, de todos nosotros a lo largo de la historia, porque está hablando Mateo dice a discípulos. El Señor Jesús comienza y usa esta pregunta para desarrollar el tema del reino de los cielos en la iglesia. ¿Cómo se entra? ¿Cómo se llega a la iglesia? ¿Quiénes entran en la iglesia? ¿Cuál es la forma de caminar en la iglesia y hacia dónde debemos poner nuestros ojos para llegar a la iglesia? Entonces este tema seguramente va a ser de beneficio para cada uno de ustedes, porque les va a ayudar, nos va a ayudar a vivir de una manera libre, pero honesta. Entendiendo que no se trata de que si yo tengo el micrófono nuevo o tengo la voz más grave o aguda o más tersa, no, sino entendiendo que se trata de cómo me relaciono con Dios y la forma de relacionarme de acuerdo a Dios con las personas. Y eso me va a dar ¿qué? Libertad. Entonces comienza este capítulo. Vamos a dividirlo en 3 actos. El capítulo en total lo vamos a estudiar en 4 partes. Hoy vamos a ver la primera parte. El día de hoy, que es la primera parte, del 1 al 4, lo vamos a dividir en 3 partes. Entrada y valor en el reino de Dios. Entrada y valor en el reino de Dios. De eso se trata esta porción. ¿Cómo comienza el acto número 1? La pregunta. Reina Valera 60 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Seguramente se dice que lo más seguro es que estaban en la casa de Pedro, porque ahí es donde se juntaban así como ya más cercanamente, más íntimamente, compartían el pan, le preguntaban al Señor Jesús y se peleaban, ¿no? Constantemente estamos viendo a los discípulos así como muy divertidos. Y le hacen la pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En todas partes, en todos los reinos, siempre ha habido, en la sociedad siempre ha habido ¿qué? Jerarquías. Es algo normal que entonces las personas querramos, no somos comunistas, no todos iguales, pero todos bien flojos, ¿no? Y que no. Haya jerarquías. Y eso no es malo. Dice la Biblia en Daniel: Dios pone reyes y quita reyes. Dios estableció un gobierno humano para que a través del gobierno humano el hombre glorificara a Dios, buscara la justicia de Dios y gobernara a las personas, ¿sí? Buscando preservar y el beneficio de las personas para la gloria de Dios. De eso se trata el gobierno humano de acuerdo a la Biblia. Entonces, por cuestión de nuestra naturaleza ya caída, todos pensamos que nuestra vida se basa en logros
en esfuerzos, en capacidades. Entonces, de acuerdo a esto, le preguntan al Señor, ¿qué tendría que hacer o quién tendría que hacer qué para ser el número 1? Se oye razonable, pero estamos viendo lo que va a explicar el Señor, es que el reino de Dios, esta palabra es importante, es contracultural. ¿Qué es eso? ¿Qué significa contracultural? ¿Qué piensan que significa eso? Que va contra la cultura humana, que va contra lo normal y los estándares normales de la cultura humana. Hasta ahí vamos como bien. La pregunta, buscando una jerarquía, pensemos que en un buen corazón querían servir de una manera madura, óptima al Señor. Sabemos que la realidad es que como a todos les gustaba tener el primer lugar, y como a los mismos fariseos ocupar los primeros lugares de las mesas, de las sinagogas y ser vistos de las personas. Esa es la realidad en el corazón del hombre. Pero en el reino de Dios, y comienza Jesús con la respuesta. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Jesús y el niño se ponen en medio. Desde el momento en el que el Señor Jesús toma al niño, lo llama y ellos están los dos juntos. ¿De qué habla esto? Nadie puede entrar si no ha recibido un llamado de Dios. Nadie puede ser salvo. O sea, quieres ocupar un lugar de algo donde tú no perteneces. Porque hay mucha gente que quiere llegar a una iglesia y que se están acostumbrando a las personas a querer ¿qué? Puestos, a querer yo soy esto, yo soy aquel, yo hago esto y yo tengo esto y les comenté una predicación que me gustó mucho. Una persona dijo, es que somos siervos. Y cuando presentas a una persona que va a predicar, la presentas como el gran siervo de Dios. No, el hombre se siente grande y quiere grandeza, pero en el reino, de acuerdo a esto, ¿hay grandeza? No. Jesús llama y presenta a un niño. ¿Cómo comienza la entrada al reino de Dios? Con un llamado de Cristo. ¿Cómo es ese llamado? No es el llamado de te invitamos, ven a una iglesia. ¿Cómo es el llamado de Dios? Es personal. Jesús le habló de manera personal al niño y lo invitó. Ven. ¿Cómo te llama Jesús? ¿Porque pusiste tu mente en blanco? ¿O porque, oh sí, Señor, por una experiencia mística? Dios puede usar una experiencia mística. Es omnipotente. Dios puede hacer todo. Pero ¿cuál es el camino que ha usado el Señor para llamarnos? La Biblia. Cuando Dios te llama, y haz memoria de esto, porque ahí puedes evaluar si eres o no eres salvo. Cuando Dios te llama, ¿cómo te llamó? En algún momento un pasaje de la Biblia tuvo que impactar tu vida. Seguramente estabas pasando por una situación y Dios usó una palabra sabia, una palabra específica para ese momento específico. La Biblia lo llama también remas. Y entonces, a través de esa palabra, fuiste impresionado. Te dio la solución. Y esa palabra tuvo la capacidad, tuvo el poder de hacer una revolución en tu corazón. Tuvo la capacidad de decir, estoy mal, pero también te dio esperanza. Te quebrantó y te rompió porque dijiste, estoy en el hoyo. Estoy en el infierno, voy camino al infierno. Además, si ahorita me pasara algo, se acabó todo. Y te horrorizas. Porque sabes que eres culpable, no por el miedo al fuego. El fuego da miedo. Pero sabes y te horrorizas. Porque tú sabes que mereces eso o más. Y entonces viene la esperanza. Que Jesús, a pesar de eso, está dispuesto a ¿qué? Perdonar tus pecados. Pecados que nadie perdonaría. Pecados que a lo mejor un esposo no le perdonaría a una esposa a un esposo, un padre a un hijo a un padre. No se perdonarían en la sociedad. ¿Cierto o no? Pero Dios
que es rico en misericordia, dice la Biblia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Efesios capítulo 2, verso 6. Entonces, Jesús llama, y esa palabra cambia no solamente el instante, no solamente ese momento de decir, me dio paz, qué bonita palabra, bueno, está bien. Cambia tu corazón, impresiona tu vida y cambia tu curso de vivir. La Biblia no cambia solamente un instante de sentirte, bueno, ya me siento un poco consolado, ya me siento un poco mejor. La Biblia cambia el curso de las cosas de nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Ha cambiado el curso de tu vida? Si no ha cambiado, si no tienes una palabra específica de parte de Dios para tu vida, que sea la palabra que tú digas, ¿cómo? La primera pregunta que te hacen en el seminario es, ¿cómo tuviste tu encuentro con el Señor? Cuando alguien quiere saber de tu vida, ya ministerialmente te dice, platícanos de tu encuentro con el Señor. No, pues es que yo nací en verdad en la iglesia, pero entonces mis papás me llevaron, y bueno, yo pues siempre he estado, no, bueno, es que alguien me habló, yo sentí bonito, y yo cambié porque yo estaba aquí, pero un día me sentí que era así diferente. No es así. Es un día Dios, mi vida estaba en el hoyo, Dios de alguna manera envió una persona, me dio una palabra, y esa palabra cambió mi corazón. Y esa palabra cambió el rumbo de la vida, cambió la forma en la que yo percibo las cosas y batallo. Pero esa palabra sigue siendo poderosa para cambiarme, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Qué impresionante en ese Jesús llamó a ese niño. Y el verso 3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La traducción lenguaje actual dice así, y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Pensemos, voy a cambiar de pantalla. Tres cosas, como niño. ¿Cuál es la característica de un niño? La mayoría dice inocencia. Les digo una cosa, ese es el punto más, para no usar una palabra fuerte, equivocado, desviado de la concepción humana. Un niño a los 1 año, 6 meses, hace berrinches, porque el niño es yo. No hay inocencia. En la Biblia busquen un pasaje que diga que los niños son inocentes. Es que son tan tiernos, tan inocentes. ¿No dice la Biblia por cuanto todos pecaron? No, bueno, es que ya crecieron y no es inocencia. La palabra inocencia se usa refiriéndose teológicamente al principio de la humanidad, solamente en Adán y en Eva antes de la caída. Desde que un niño nace, acuérdense los 3 aspectos del pecado, con naturaleza de pecado. Nace con herencia de pecado. Y solamente falta el pecado personal. ¿Sí? ¿Sí o no se acuerdan? Por lo menos, ánimo. Entonces, no habla de inocencia. ¿Qué otra característica podríamos tener? Y esto sí es claro y evidente. La fe. Refiriéndonos en términos humanos, los niños creen lo que les dice. Pero en la iglesia, ¿qué encontramos? Cuando tú llegas a la escuela dominical, ves a los niños todos ¿qué haciendo?
cantándole a Dios, haciendo, Jesús hizo esto, aprendiendo de Cristo, aprendiendo de las Escrituras, a su nivel, a su tamañito, con sus dibujitos. Y los niños tienen más fe que los adultos, que no. Él dice, vamos a orar, sí, vamos a orar. Y el niño cree que está hablando con Jesús. Los papás a veces no. Los niños a veces son el motor que Dios usa para llevar a los papás a la iglesia. Porque si no fuera por los niños, los papás no van. Y los papás llegan a la iglesia y dejan a los niños y que les enseñen de la Biblia. Para eso están. No, la iglesia no está para enseñarle a los niños de Dios, o no solamente es nuestro trabajo. Los padres son los que deben instruir a los hijos. Entonces Jesús comienza a hablar de una fe. Esa fe, o esa creencia, ¿a qué lleva? Un niño depende de sus papás. Tengo hambre, ayúdame, quiero ir al baño, ¿sí o no? Pero el adulto, ¿qué hace? Lo que quiera, lo que quiero. ¿Depende el adulto de alguien? Bueno, cuando es mañoso, solamente, ¿no? Hoy la maña. Es una dependencia absoluta hacia Dios. Los niños tienen una confianza porque ellos no poseen nada, pero ellos saben que van a comer. Mamá, papá, dame de comer. Y mamá y papá no dan explicaciones de todo lo que hay que hacer para que el niño coma. ¿O sí? Y el niño pregunta, ay, ¿qué esfuerzo haces, papá? No, dependen completamente de los recursos no propios. No se valen por sí mismos y no descansan en ningún logro personal. Los niños entonces son humildes. Cuando un niño no es humilde con sus padres, tiene un problema. Es como un adulto que no es humilde con Dios, que le exige a Dios, bueno, ¿a qué horas? Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Fíjense en algo, los niños crecen, llegan a los 11, 12 años por ahí, y de repente tú dices, ¿y este qué le pasa? ¿Esta qué le pasa? Lo primero que empiezan a hacer es que cuestionar a los padres y cuestionar a Dios, ¿sí o no? Y dices, llegó el momento, se va a empezar a manifestar quién es este cuate, quién es esta persona. Cuidado porque eso es lo primero que te aleja de Dios. ¿Cuál fue el motivo de la caída de Satanás? ¿La qué? No, la caída de Satanás fue el orgullo. Seré igual al Altísimo. Subiré a las montañas, sobre los montes, sobre los ángeles, y seré semejante. ¿Cuál fue la causa de la caída del hombre? La misma. Puedo ser igual a Dios sin necesidad de Dios. Puedo ser mejor de lo que Dios dice y puedo tener más de lo que Dios ofrece. Y eso sigue operando, no quedó en el pasado, Hoy, en tu corazón sigue existiendo esa lucha, sigue existiendo esa realidad. ¿Por qué me voy a quedar hasta aquí? ¿Porque Dios dice? No, aquí dice esto, pero hay muchas formas, hay muchos matices. Y empiezas a cambiar la verdad de Dios por la mentira, dice la Biblia. Y empiezas a dejar los principios de Dios y empiezas a caminar en rebeldía, en orgullo. Un niño es vulnerable. ¿Un niño puede defenderse? Lo que más batallan los niños es que con el abuso, ¿sí o no? Y a veces creces y por todo lo que nos ha tocado, por tantos años que vivimos y por vivir tan lejos de Dios, intentamos nosotros
salir avantes a nuestra manera. Y hay quien cometió cosas y hechos desastrosos y está en la cárcel o ya se murió. Los otros, pues a lo mejor porque no puedes luchar contra el grandote. Pero en la Biblia dice, no digas yo me vengaré, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Mía es la venganza, yo daré el pago. Tú ocúpate de tu corazón, tú no guardes rencor, lo veremos más adelante. Bueno, en la siguiente prédica. El Señor Jesús habla de humildad, vulnerabilidad, dependencia, someterse obedientemente, someterse humildemente a Dios sin cuestionarlo. ¿Has cuestionado a Dios? No es para qué, solamente a manera de reflexión. ¿Cuántas veces has cuestionado lo que Dios dice o la forma en la que Dios trata en tu vida? ¿Por qué? ¿no? Y estamos siempre viendo cuando a alguien le va bien y a mí no. Porque seguimos nuestros propios estándares. Y mientras sigamos viendo nuestro beneficio y viviendo en nuestro egoísmo, la característica del hombre es egoísta. Nada importa, y más en estos tiempos, ¿no? Mientras tú estés bien, el tráfico, el país, la sociedad, que se aguante, ¿sí o no? El matrimonio, ¿quién se quiere casar? Casarme para tener que soportar a este, o casarme para mantenerla, ¿sí o no? Esa es la condición. Jesús dice, si tú no cambias y te vuelves como ese niño, vulnerable, humilde, dependiente, sometido, y aceptas aún las correcciones de Dios. ¿A quién le gusta que Dios lo discipline? ¿Cómo somos como hijos? ¿No? Te dio tu primer tablazo que merecerías que... Conocí una persona que un día su papá le rompió una hebilla de cinturón en la cabeza. A veces necesitarías eso. Dios te trata y Dios sabe tratar en tu corazón. Pero ¿qué hacen las personas? Ya están acá. ¿Qué hacen las personas? Se quejan y se enojan contra Dios. ¿Por qué? Pues ya le pedí perdón. ¿No dice la Biblia que pidiendo perdón? Y otra vez te rebelas contra tu Padre. Como si fueras muy justo, ¿no? Cuestionas el mundo. ¿Y por qué tú no haces nada para arreglar las cosas? Como si fueras más justo que Dios. Y entonces pensamos, ¿soy realmente un niño? Estoy conduciéndome. Porque Jesús primero dice, ¿cómo se entra en el reino? ¿Quién entra en el reino? Un niño. Pero ahora comienza también a hablar de cómo se crece en el reino. No solamente decir en un momento, está bien lo que tú digas, Dios, y después hacer tu vida a pedazos. No entraréis en el reino. La característica, quitarse del orgullo y de la impiedad. Renunciar al orgullo y a la impiedad. Y el tercer acto, ¿quién es el más importante? Porque Jesús sí lo deja claro. Dice el verso 4. La 60 dice así, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Porque en el reino de Dios, traducción lenguaje actual, las personas más importantes son humildes como este niño. Entonces, todos los que se han hecho como niños, confiando en Dios como verdaderos creyentes. ¿Imitando a quién? A Jesús. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre, en quien tengo complacencia. A Él. Entonces, ¿la fe viene por Él? Esa palabra oír, acuérdense, no es solamente, ay, qué bonita está la Biblia, ay, qué bonito habla ay, qué bonito pasaje. No. La Biblia es para practicarse. La Biblia es para caminar. Nosotros
Bueno, básicamente, pero nosotros estudiamos, estamos en una escuela y nos enseñan algo. Y hablan mucho de guiones, ¿no? Todo tiene un guión. El guión de nuestra vida es la Biblia. No es, sí, sí, por ahí. No, este es el guión de tu vida. Oye, es que ¿qué va a pasar una vez que ya entré en el reino? ¿Qué tengo que hacer? A ver, vamos a preguntarle a alguien. ¿Dónde está? El guión de tu vida es ¿qué? A ver, dilo conmigo. Todos, por favor. Es la Biblia. Esto es lo que nos dice a dónde. ¿En qué acto entro yo? ¿En qué escena entro yo? Ve, lee la Biblia. La Biblia la mayor parte es narrativa. Es con todo entendiendo el contexto y todo esto, es un libro de historia o de historias, es una obra de teatro, ¿sí me entienden? Hay actores, personajes, vivencias, lugares, escenarios, hay vida. ¿En dónde entró esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde entro yo? Imagínate que estás en una obra y ¿dónde está? Ya le tocaba entrar. Es que está en el baño. No, pues acabó la obra. La iglesia es así. Oye, es que Abby no quiere tocar. Es que no ensayó la semana y entonces no quiere tocar. ¿O no la dejan tocar? Es que Laura no está ensayando y no toca. Y entonces, cuando empieza la alabanza, pues vamos a cantar a capela, con mucho corazón, pero algo ya pasó. Es que el que predicaba no oró hoy, no preparó un mensaje, porque lo que Dios ponga en el corazón. ¿Y qué crees? Que Dios no le puso nada en el corazón, porque Dios no trata con flojos, porque Dios no hace eso, porque para hablar de Dios nadie lo va a conocer perfectamente, pero hay que conocer a Dios a través de su palabra y cómo es el carácter de Dios y lo que Dios pide de nosotros. ¿Sí o no? Entonces el Señor les dice, ahora el mayor en el reino, el más importante, very important people. ¿Quién es? El que es como Jesús, manso y humilde. Porque a veces dices, es que ¿por qué yo no tengo más recursos y esto y lo otro? Te quejas de tu padre, ¿no? O sea, ahora resulta que tu padre te está descuidando. Tu Padre Celestial se ha olvidado de ti. Y entonces vienes a la Biblia y encuentras una historia en la que Jesús, el Hijo de Dios, fue llevado al desierto. ¿Para ayunar cuánto? 40 días. Ni agua ni comida. Pero entonces Jesús se quejó. No, Padre. ¿Sí? No. Jesús era un hijo, ¿cómo? Sujeto al Padre. Las obras que yo hago son las obras ¿de quién? Del Padre, decía Jesús. Entonces, ¿por qué necesitas saber esto hoy? ¿Por qué necesitaba saber esto hoy? ¿Y por qué el Señor lo puso en este día? ¿Para qué? ¿Qué es lo que el Señor quería hacer en tu vida? Porque tienes la misma necesidad. Porque sabes que hay un montón de personas que están buscando primeros lugares en la iglesia y no saben ni quién es Dios. Porque decía alguien, es que a mí Dios me llamó a ser predicador del púlpito. Chihuahua, ¿no? Yo no soy para predicar en la calle. Caray. Entonces eres más grande que Jesús, porque Jesús comenzó en la calle, comenzó en el desierto, comenzó en las plazas.
Ahora resulta que entonces hay VIPs. ¿Hay VIPs? No, el único sería Jesús. Necesitamos, sí es bueno tener un deseo de superación. No te puedes conformar. Es que ya estoy estudiando el seminario, acábalo. Pero está bien difícil. Híjole. Les digo una cosa, cada vez que empiezo una materia le digo al Señor, Señor, en tu nombre hice tú. Es difícil. Y cuando termino digo, Señor, eres grande. Eres grande. Y yo digo, ay, Señor, ya quiero acabar, pero cuando acabe voy a tener que seguir adelante. Porque no se termina la carrera en Cristo. Tú tienes la misma necesidad de superarte. Y está bien que quieras ocupar un sitio cerca, no del trono, cerca de los pies, cerca del corazón de Jesús. Ahí es donde debe estar puesto nuestros ojos. La enseñanza en el reino de Dios, no hay lugar para el orgullo, ni para el ego. Yo soy. No hay lugar para esto. Este pasaje, ¿qué enseña de Jesús? ¿Cómo habla de Jesús este pasaje? Como ese niño perfecto, ese hijo perfecto que hizo la voluntad de su Padre amado. Pero también este pasaje nos habla algo acerca del mundo. El mundo busca grandeza y sus estándares son de posesiones, de privilegios, de popularidad, de dinero, sociales. El poder y el dinero corrompen. El mundo tiene esos estándares y para que tú seas alguien en el mundo tienes que tener algo de eso. Pero ¿qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? En la iglesia, en el reino de Dios, los estándares, ¿se acuerdan la palabrita que les dije? Palabrita mágica. Contracultura. Aplausos. La iglesia es contracultura. Nuestros estándares, la grandeza en la iglesia se ve entre más humilde seas. Entre más cuides y ayudes a los demás. No estamos aquí para adquirir grandeza. Estamos aquí para darle la grandeza a Jesús y para aprender cada vez a servirlo, viéndonos menos nosotros y más el Señor Jesús. Entonces, ¿habrá algo acerca de tus deseos y motivos? ¿Qué es lo que rige tus deseos y tus motivos? ¿Lo que dice la gente o lo que dice Dios? Y todos diríamos, lo que dice Dios, bueno, eso es la meta. Pero realmente, ¿quién rige tu vida? Próximamente mi idea es darles un pequeño curso de consejería, pero enfocado en el corazón. El problema es el corazón. Hay muchos factores que mueven nuestro corazón. Nosotros, Dios, el mundo y las cosas que pasan. Y a veces reaccionas de una buena manera y a veces te das en la boca. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Realmente cuánto influye Dios en tu vida. Eso es lo que hace la diferencia. De esa manera puedes tú saber cuáles son tus valores. ¿Y quién te los enseña? Si no te los enseña la Biblia, si no te los enseña alguien a través de la Biblia, no sirve, no funciona. Porque los únicos valores en el reino de Dios son los que el Señor enseña a través de su palabra. ¿Cuál es el mandamiento? No, de este pasaje. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Ser como? Como niño. ¿Tener la fe de un? Niño. ¿Tener el carácter de un? Niño. ¿Cómo es? Humilde. Vulnerable. Confiado. No cuestiona. Acepta la corrección de Dios. Es alguien que se deja guiar. ¿Cuál es el ejemplo de ese alguien? Jesús. Entonces, seguramente habrá algo que necesites confesar o arrepentirte.
¿Qué hay en tu corazón? A lo mejor dices, no, creo que yo ya no, ¿verdad? No, yo ya. Si hay algo que tenemos en el corazón horrible, es el orgullo. Yo. Esa falsa humildad es un orgullo. Todos queremos primeros lugares, pero además sumarle a eso es la impiedad, el no respetar a Dios, el no amar a Dios, el no entregarnos a su reino. ¿Qué estás haciendo para la iglesia? ¿Qué estás haciendo para el reino? A veces decimos, yo estoy asistiendo, yo cada domingo, llueva o no llueva, yo ahí voy. ¿Eso es todo? ¿Y los demás días? ¿Qué estás haciendo para la iglesia? ¿Qué estás haciendo en nombre de Cristo para la iglesia? ¿Qué estás haciendo o cómo estás sirviendo al Señor Jesús a través de llevar a cabo la gran comisión? Olvídate de cualquier cosa. Fuimos llamados, ¿para qué? Para conocer a Dios, para amar a Dios, para ganar almas. Si no estamos ganando almas, no es dar folletos, no solamente es dar folletos. Está bien dar folletos, son semillitas y Dios hará la obra. Pero si tú no estás influyendo o ganando almas, tienes mucho de qué arrepentirte. ¿Cuál es el mal ejemplo? ¿Cuál es el mal ejemplo en este pasaje? Así de fácil. Porque a lo mejor tú dices, ay no, pero yo no soy orgulloso. No, yo ya no soy así. No, yo a veces al mes doy un folleto. Y yo hace 10 años gané un alma. Y yo vengo. A los discípulos. ¿Quién es el más grande? Oye, no estás ganando almas. No estás predicando. Nomás fuiste el día que te mandaron y regresaste y te olvidaste. Y lo que te importa es que todos te reconozcan a ti. Así está la situación en el corazón de las personas. Pero hay una gran promesa que puede ayudarte a confiar más y más en Dios. Primero, entiende que a lo mejor por fuera vienes vestido de negro, de blanco, de azul, de rojo, del color que quieras. Es todo de afuera. Pero dentro, si eres hijo de Dios, tus vestiduras son blancas por la justicia de Jesús. Y la sangre de Cristo, tú no la ves, pero te ha rociado, te ha lavado y tiene el poder de seguir limpiándote. ¿El requisito qué es? Arrepentirte. Si has oído el llamado del Señor, si has sido humilde, eres parte del reino. Y el Señor va a tratar contigo. Es una buena promesa. Dios va a hacer la obra en ti. Entre más te tardes, entre más te resistas, el Señor va a tener que ¿qué? Darte tu jaloncito, ¿no? Y a veces, ¿cómo es? Si tú le dedicas tu vida al trabajo, porque el trabajo es importante, pero ¿después de qué? De Dios y de tu familia. Pero es que en estos tiempos, bueno, eres parte del reino de Dios. Ora, Padre, esto me está jalando más. Padre, esta situación es complicada, pero en tus manos y bajo tu reino, tú vas a hacer algo. Pero es que esta persona ay. Cada ídolo que levantes en tu corazón, ¿qué crees que le va a pasar? Nomás me hacen así, ya no sé si sí o si no. ¿Qué es lo que la Biblia enseña que hace Dios con los ídolos?
los tira, les corta la cabeza, les corta las manos y los humilla. Tu más grande ídolo eres tú. Lo que a ti te importa. Puede ser, en el caso de uno, puede ser el ministerio. En el caso de los que sirven, puede ser el ministerio. ¿Y Dios qué hace? No puede. Dios no compite con nadie. ¿Qué es lo que Dios quisiera cambiar? O bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿O qué le pedirías a Dios que cambie en tu corazón? ¿Qué le pedirías? Que limpie tu corazón del orgullo, pero no se olviden de la fe. Necesitamos que Dios nos limpie el corazón, pero necesitamos también ¿qué? Verdadera fe. Porque la fe es lo único que nos hace recibir la gracia. ¿Sí? El elemento humano para conectar con Dios, ¿cuál es? La fuerte. La fe. Sin fe. Pero es que yo le echo ganas. Sí, pero no tienes fe. Pero es que yo estoy haciendo. Mira, vas a hacerlo años y no va a dar resultado. Porque lo estás haciendo ¿con qué? Con duda, con incredulidad, porque hay que hacerlo, porque bueno, es la manera. Y a lo mejor va a haber ahí una sombra de fe. Pero si no tienes la fe que Dios planta a través de su palabra, no va a dar resultado. A veces pasamos por procesos difíciles y decimos, Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, ¿y yo qué hice? Yo iba bien, y esto, el otro, y son de veras difíciles. Caminar en el ministerio no es humano. De veras, no. Pregúntenle a Moisés, pregúntenle a Elías, pregúntenle a David, pregúntenle a Pedro, pregúntenle a los apóstoles. ¿Quién dijo, Señor, ya me viste? ¿Quién? ¿Abraham? El padre de la fe era la persona más incrédula que hubiera existido en el mundo. Cuando Dios pasa por esos procesos, un día te deja ver un poco de cómo ha ido cambiando el corazón. Y dices, si hubiera seguido ese camino, no sé dónde estaría. Estaría mucho más mal de cómo iba. Porque la trayectoria estaba equivocada. Es doloroso y quebranta, te hace pedazos. Pero tiempo después le dice a Dios, qué triste que tuviera que ser así. Pero no soy el único. No eres el único. Si Dios trata contigo, dale gracias. Y sabes por qué trata contigo. Porque quiere cambiar tu corazón. Que tengas fe. Que dependas de Él. Que ya no seas fuerte en ti mismo. Al final, Dios siempre nos va a sostener y va a terminar la obra. ¿Quién entra en el reino? Alguien que escucha y sigue la invitación de Jesús. El requisito para ser esa persona tienes que ¿qué? Cambiar. Volverte dependiente, creyente, humilde, vulnerable, aceptar la corrección y la dirección de Dios. ¿Y de qué manera se crece en el reino? Cada vez siendo más y más y más y más humilde ante Dios y ante la gente. Y eso es el carácter de Jesús. Él es realmente la única persona importante
en el reino de Dios. Vamos a orar.